el estudio del libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Hemos ido avanzando poquito a poco por esta extraordinaria epístola del apóstol. Tiene una particularidad muy especial. Es una carta circular, es una carta que el apóstol escribió para que circulara por las iglesias. Los manuscritos más antiguos eh, no mencionan el término eh, a los efesios en su inicio, cuando se inicia la carta. Solamente dice a la iglesia. Cuando dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, los manuscritos más antiguos dicen a los santos y fieles en Cristo Jesús. No está dirigida a una iglesia local, a diferencia de todas las demás cartas de Pablo, que están dirigidas ya sea a una iglesia o a un siervo que esté ministrando en alguna de ellas. Hemos avanzado poco a poco por esta carta, capítulo 1, 2, 3, 4, y la vez pasada vimos la primera parte del capítulo 5, que yo comentaba es realmente una unidad con la segunda mitad del capítulo 4. La segunda mitad del capítulo 4 y la primera mitad del capítulo 5 realmente deberían haber sido un capítulo, porque nos habla Pablo de la transición hacia lo que es andar, hacia lo que es la práctica, hacia lo que es vivir, ¿no es cierto? Conforme a todas estas cosas que el Señor ha revelado. Y ahora vamos a ver la segunda parte del capítulo 5, que comienza en el versículo 1. Y esto es algo sumamente práctico. Realmente no es muy doctrinal, sin dejar de serlo, por supuesto. Pero esto alude mucho a la parte práctica, ¿ya? Y se ve sencillo, pero tiene su complejidad entre líneas. Bien, vamos a hacer el estudio entonces continuado del versículo 21 al 33 y luego vamos a ver comentarios, preguntas que pudieran haber de parte de los hermanos. Y dice esta segunda parte del capítulo 5 de Efesios: someteos unos a otros en el temor de Dios. La acción de someterse es sinónimo de sujetarse, ¿ya? Este término se empleaba, posiblemente todavía se emplea, pero se empleaba en término militar, en el término del ejército, sométase. Así, por ejemplo, en el ejército hay distintos rangos, ¿no es cierto? Yo no me sé, no soy erudito en eso, pero en toda Fuerza Armada, en Carabineros, incluso en Bomberos, en todo hay un escalafón y hay una sujeción. Eso no significa que el que está abajo sea menos importante, ni viceversa, que el que está arriba sea más importante. No es un tema de importancia. Es un tema de funcionalidad, ¿ya? Y esto es en el temor de Dios, ¿ya? Estamos, ¿no es cierto?, en el contexto de lo que es la iglesia. Pablo le está escribiendo a la iglesia. Y en la iglesia, Pablo enseña que debemos someternos los unos a los otros. ¿Y en qué? En el temor de Dios. No es una sujeción infundada, sino que de acuerdo a lo que es la voluntad, el deseo, ¿no es cierto?, el propósito de Dios, necesitamos someternos uno a otro. Ahora bien, desde el versículo 22 en adelante comienza a dar ejemplos concretos. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas
a sus propios maridos como al Señor. Ahí está, ¿no es cierto?, el vínculo como al Señor. La instrucción es que la mujer casada tiene que estar sujeta, es decir, como decía en la palabra anterior, someterse, ¿no es cierto?, a lo que su marido dispone. Entendemos que está hablando del hogar cristiano, entendemos que está hablando de la familia cristiana. Esto es muy fácil, muy fácil de entender, de aplicar, cuando los dos son cristianos. Lo lamentable, lo complejo, lo realmente complejo, esto llevado a la práctica, es cuando, por ejemplo, el marido no es cristiano, ni siquiera cree en Dios, ni siquiera es creyente, mucho menos cristiano. Entonces, ¿qué pasa con esa hermana, por ejemplo? Y ahí empieza, entre líneas, lo complejo de este pasaje que vamos a estudiar hoy día, las aplicaciones. Las aplicaciones son muy complejas. Teológicamente lo podemos leer rápido, lo entendemos cada uno, todos de acuerdo, amén. Pero la aplicación, esto llevado a la práctica, da dificultades. Aquí dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. La mujer tiene que estar sujeta a su marido como si lo estuviera el Señor. Fíjese, ahí dice a sus maridos cristianos. No. Y la instrucción es hacia la esposa, hacia la mujer, ¿no es cierto? Tienen que estar sujetas a su marido. ¿Qué ocurre cuando el marido no es creyente, no es cristiano, no es temeroso de Dios? Porque recuerde el versículo primero, el 21, cómo empieza Pablo. Sométanse uno a otro en el temor del Señor. Es decir, la esposa se va a someter al marido, pero el marido también se va a someter a la esposa de alguna manera. El hermano se va a someter a este otro hermano y ese hermano también se va a someter a este otro. Y vamos a ver que esto es algo funcional, ¿ya? No es algo de jerarquía, no es algo jerárquico. ¿Qué puedo, ¿Qué puedo opinar o decir yo en el caso práctico de cuando las hermanas tienen maridos, esposos que no son creyentes, que no son cristianos, no son temerosos de Dios? Y de pronto hasta le prohíben congregarse, conectarse y ir a la iglesia. Le dicen, oye, no quiero verte más leyendo la Biblia. ¿Qué pasa ahí? Porque aquí Pablo no hace la diferencia de si es un marido creyente o incrédulo, pagano o cristiano, no hace la diferencia. La instrucción es a la mujer que se sujete al marido. Ahí la única aplicación que yo daría práctica es que nosotros nos sometemos a las autoridades, por ejemplo. La mujer se somete, por ejemplo, a su marido, pero hay, hay una excepción a la regla. Y esa excepción a la regla es cuando, por someternos al hermano, en el caso de la mujer, al marido, etcétera, está en oposición a la voluntad de Dios. Porque el principio en el versículo 1 quedó marcado. Dijo, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, en el temor de Dios, la mujer se va a someter al marido. También el marido se va a someter, un hermano se va a someter a otro hermano, pero todo ya está el fundamento de que va a ser en el temor de Dios. Voy a buscar un pasaje en el libro de los Hechos, a donde vemos el principio, ya, el principio de esto. Vamos a buscar en el libro de los Hechos. Le indico enseguida el texto. Hechos, no, pensé que era el 6.2, pero no es el 6.2.
Aquí está, el 5:29. Hechos 5:29, hay una aplicación que podemos extender para dar respuesta a qué ocurre en este caso práctico. Hechos 5:29. Es un pasaje que está en el contexto de que a los apóstoles les prohibieron predicar el Evangelio. ¿Y quiénes se lo estaban prohibiendo? Las autoridades. ¿Y qué dice la palabra? Que nos sometamos a las autoridades. Pero ¿qué pasa si la autoridad me prohíbe predicar el Evangelio? Entonces, mire esta regla general. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí empieza todo un discurso. Pero eso es una regla general. Entonces, no podemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora volvamos, ¿no es cierto?, a Efesios. Efesios 5, estamos en el 22. ¿Qué ocurre en el caso de que el marido sea incrédulo, no temeroso de Dios, ni siquiera respetuoso de la fe de la esposa? Posiblemente le va a desagradar hasta que lea la Biblia. Entonces, ahí va a venir algo que es universal. No puede la esposa someterse al marido si eso va a hacer desobedecer a Dios. ¿Ya? Entonces, pasando al versículo 23, le habla a los maridos. ¿Y a los maridos qué le dice? Porque el marido es cabeza, perdón, aquí va a argumentar el versículo 22, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, Dios le otorgó al varón la responsabilidad de dirigir. El varón va a tener que dar cuenta delante de Dios si lo hizo bien o si lo hizo mal. ¿Ya? No le quepa la menor duda de eso. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es Cristo? El Salvador de ese cuerpo, según enseña el versículo 23. Entonces, vemos que hay una comparación muy profunda entre lo que es el matrimonio y lo que es la iglesia y Cristo. No es de extrañar de que ambas instituciones son establecidas por Dios. Tanto la institución matrimonio como la institución iglesia son instituciones divinas. Son de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al plan, de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces no es de extrañar de que Pablo haga una comparación entre una y la otra. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo espiritual. Físicamente, el cuerpo está gobernado, está dirigido por la cabeza, ¿no es cierto? Pero bueno, todos tenemos un cuerpo, ¿no es cierto? La cabeza controla las extremidades, todo eso. Y no porque la cabeza le pueda ordenar cualquier cosa a la mano, ¿no es cierto? Le va a ordenar cualquier cosa, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el instinto de conservación. Tenemos, por ejemplo, el preocuparnos, el defendernos. Va a ser la lista más abajo. Entonces, no por el hecho de la cabeza, tener el poder de controlar las manos, los pies, no va a hacer poner las manos en cualquier cosa y meter las manos al fuego o caminar por el vidrio descalzo, no se trata de eso, no, es algo funcional. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está terminando, ¿no es cierto?, el argumento y la primera instrucción que va dirigida
a las hermanas que tienen marido. La iglesia está sujeta a Cristo. A medias, en la mayoría de las cosas, dice que no, que en todo. La iglesia debe ser una iglesia que está sujeta al Señor en todo. No en la mayoría de las cosas, sino en todo. Y, ¿no es cierto? Así también dice, las casadas lo estén a sus maridos. Nuevamente, ¿qué pasa cuando el marido le empieza a prohibir cosas que Dios ordena, por ejemplo, a la mujer? O empieza a tener prácticas que van en contra de la voluntad de Dios. Ahí se torna, ¿no es cierto?, una contradicción muy grande. Y bueno, tenemos las palabras de Pedro y los apóstoles de que jamás podemos obedecer a los hombres por encima de Dios, ¿ya? La regla general, tenemos que someternos a las autoridades. La excepción, cuando las autoridades van, a obligarnos a ser desobedientes a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el caso de los apóstoles era que no predicaran el Evangelio. ¿Mm? Ahora en el versículo 25 le va a hablar a los hombres, a los varones que tienen esposa. Y nuevamente podemos también caer en la misma duda anterior. Le va a hablar a los maridos que tienen esposa, a los creyentes, varones que tienen esposa. Pero no necesariamente esa esposa es cristiana. No necesariamente esa esposa es temerosa de Dios. Ni siquiera quizás sea creyente, se declare atea, etcétera. Pero nuevamente aquí que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. No está, como en el caso anterior, limitando el amor del marido a la mujer a solamente los que tienen esposas cristianas. ¿Ya? Podría no ser el caso. Y da un ejemplo muy, muy poderoso. Dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿A qué punto amó Cristo a la iglesia? Hasta el último punto, a dar su vida por la iglesia. ¿De qué manera tienen que amar los maridos a sus mujeres, a sus propias esposas? De esa misma manera, o sea, tener que llegar a dar la vida. Entonces, esto no se condice mucho con la realidad, ¿no es cierto? ¿Es fácil entenderlo? Sí, muy fácil de entender. Pero ¿hasta dónde esto tenemos que internalizarlo? Tenemos que asimilarlo. Y si es necesario, el marido tiene que dar hasta la vida por su esposa. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para salvarla, ¿verdad? Versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es un elemento simbólico de purificación, ¿ya? Siempre el agua está, usted en el contexto bíblico va a encontrar que el agua está asociada a purificación, a limpieza, ¿bien? Lo entendemos, por ejemplo, muy fácil en lo que es el bautismo, pero incluso en el Antiguo Testamento había un mandamiento, por ejemplo, de que las cosas fueran pasadas por fuego, ¿ya? Cuando en un botín, después de una guerra, cosas por el estilo, las cosas que quedaban se tenían que pasar por el fuego, pero cuando no soportaban el fuego, se tenían que lavar. Se pasaban 7 veces por el fuego o se lavaban 7 veces. Entonces, el agua es un símbolo de purificación, es una figura clave de purificación. Siempre el agua ha sido asociada a limpieza, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, Pablo en el versículo 26 está armando esta figura. Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para santificarla. La purificó por el lavamiento de agua por la palabra.
versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para que la iglesia llegara a un estado tal, Cristo tuvo que morir. Fue tanto el amor de Cristo a su iglesia que Él entregó su vida para que la iglesia, el día en que se tuviera que presentar delante de Él, lo hiciera de una manera gloriosa, de una manera extraordinaria, dice, sin mancha, sin arruga, sino que todo lo contrario, santa. Entonces, no le está diciendo a los maridos, aguanten, soporten a sus mujeres, ténganle paciencia. No, no está diciendo eso. Eso podría ser eh, el concepto mundano, ¿ya? El concepto divino en la palabra es amarla, y amarla lo más que se pueda, más que el instinto de conservación, o sea, dar la vida por ella. Eh, Versículo 28, extendiendo la misma idea. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, lo que vemos, por ejemplo, en el mundo secular, vemos violencia, dicen, hay violencia de género, tonteras que inventan, ¿no es cierto? La violencia es violencia, de donde venga, del hombre, de la mujer. La violencia es violencia, no tiene sexo. La violencia es violencia. Y hay maridos que en el mundo maltratan a las mujeres. Y también hay mujeres que, como decían los versículos iniciales de este pasaje que estamos viendo ahora, no se sujetan para nada a los maridos, o sea, totalmente al revés. No hay respeto, no hay sujeción, por otra parte, no hay amor, no hay ninguna consideración. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo, ¿no es cierto? Y lo más que encontramos en el mundo es, por ejemplo, tenerle paciencia, ya, pucha, sopórtala, aguántala. Es la madre de tus hijos, o es el padre de tus hijos, hácelo por ellos. Y ahí se tragan, ¿no es cierto? La rabia, ya, bueno, como decimos, ¿no es cierto? Para apaciguar las aguas, para calmar las tensiones. Pero aquí, en la palabra, vemos algo muy superior a eso. Vemos que la mujer se debe sujetar como al Señor a su marido y que el marido tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea, son los extremos, es lo máximo. ¿Cuándo en el mundo van a entender lo que es el amor y el respeto de esa manera? Nunca. Esto es algo que Dios nos revela, es algo que Dios nos enseña. Y agrega, para terminar el versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. A sí mismo se ama. En la figura, ¿no es cierto?, de Cristo, Cristo es el cuerpo, perdón, la iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, como les decía yo antes, no porque la cabeza manda, le va a ordenar a la mano hacer cualquier cosa. Por ejemplo, dañarse o sobreexigirse, quemarse. No, para nada. Y aquí que dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí, de más está decir de que si una persona no se ama a sí misma, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque realmente hay personas sin amor propio y ahí ese es un problema. Porque como les decía al principio, la teoría, teológicamente hablando, esto es muy fácil de entender, pero cada línea, entre líneas, surgen inquietudes que al final del estudio pueden salir muchas preguntas, muchas inquietudes, ejemplos de circunstancias, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Bueno, nosotros aprendemos de Dios.
Por ejemplo, en Cristo aprendemos de el amor hacia la iglesia, dando su vida por la iglesia. También en Cristo aprendemos la sujeción. Él se puso en los zapatos de un ser humano como nosotros y se sujetó como un ser humano a Dios, en toda la voluntad de Dios, al punto de dar su vida en la cruz para obedecer al Padre. Entonces, ¿a dónde tenemos que mirar nosotros para ver el ejemplo de sujeción? ¿A dónde tenemos que mirar nosotros para ver el ejemplo de amor a Cristo? No lo podemos ver en otra parte, porque vemos a los padres que tuvimos, o a los padres de nuestros padres, o a los padres del mundo. ¿Sabes lo que vamos a encontrar? Frustración y contradicción. Porque el mundo no conoce a Dios. El mundo no conoce a Dios y mucho menos el amor de Dios. Mucho menos, ¿no es cierto? La entrega, como Cristo se entregó para salvarnos. Nada de eso, para el mundo eso lo ignora. Entonces, nunca pongamos como ejemplo un matrimonio X para un matrimonio Y, una esposa para su esposa, un esposo para su esposo, no, no sirve. Hay que mirar a Cristo, ahí está el ejemplo, porque todos podemos tener deficiencias, pero en la medida que imitamos a Cristo, esas deficiencias se van puliendo, se van eliminando, los errores se van superando, ¿ya? Pero nunca, nunca comparaciones. Comparaciones, oye, oye, mira cómo trata a ella y mira cómo me tratáis tú a mí. No, no le diga nunca eso a su marido, por ejemplo. Mira cómo la trata, no. Dígale, mira cómo Cristo amó a la iglesia y mira cómo me amas tú. Ahí sí que no va a tener nada que decir, nada que decir. Y al revés, pues, el hombre puede decir, mira, esa mujer como respeta a su marido y tú no me respetáis. Y la mujer capaz que le dice, sí, es que tú no te lo merecías. Y empieza una pelea que no termina nunca, una espiral sin el espiral de la muerte. Y no, no, usted lo que tiene que decir, mira cómo Cristo se sujetó al Padre. Y así tienes que sujetarte tú por amor a Dios. Acuérdense que todo esto es, versículo 21, en el temor de Dios. Porque el marido se puede convertir en un tirano, pero no en el temor de Dios. Y viceversa, también, ¿no es cierto? La mujer puede ser eh, más que una compañera, una adversaria del marido. Pero eso no va a ser en el temor de Dios. Bien, vamos en el 27, 28. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, cuando el marido no respeta a la mujer, cuando el marido, ¿no es cierto?, no le expresa amor a la mujer, no se ama a sí mismo. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Y el argumento en el 29 es, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjese cómo siempre el parámetro es Cristo. Cristo amando a la iglesia obedeciendo a Cristo, Cristo muriendo por la iglesia para salvarla. La iglesia, una iglesia, ¿no es cierto?, agradecida, respetuosa, dándole honor a su Señor. Esa es la figura, esa es la dinámica. Y aquí agrego un elemento. Atención con el versículo 30, porque también hay algo que, por si no lo sabía, bueno, ahora lo vas a ver. ¿Mm? Que es muy probable que no lo sepa porque tenemos las traducciones convencionales y hay palabritas que fueron añadidas, que realmente no contradicen ni ponen en riesgo el mensaje de fondo,
pero que sí, ¿no es cierto? A veces uno le busca un significado y no lo encuentra porque justamente no están los manuscritos. Bueno, estamos en el versículo, terminando el 29 para pasar al 30, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos, y aquí Pablo hablándole a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne, y dice, y de sus huesos. Esa última línea no está en los manuscritos más antiguos. Los manuscritos más antiguos dicen, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne, ¿ya? Carne, vamos a entender la figura de carne un poquito más adelante, y cuerpo, como uno, como una unidad, ¿ya? De hecho, la iglesia siendo el cuerpo de Cristo, como una unidad, ¿ya? Y la figura de carne tiene que ver con que marido y mujer son una sola carne, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El marido deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Quién? eh, eh, a ver, esta figura es importante, ¿ya? Porque en el mundo secular, por ejemplo, la mayoría de los matrimonios que no funcionan, disfuncionales o que simplemente fracasaron, fue porque el hombre nunca dejó, nunca cortó el ombligo, el cordón umbilical que le llaman. Entonces nunca se debió a la esposa con la que se casó. Entonces ese vínculo, ¿no es cierto? Nunca se fortaleció, nunca creció. Y aquí está la clave, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán solo una carne, solo una carne, ¿no es cierto? Está hablando de que el matrimonio es algo carnal. Atención con lo que voy a decir, usted puede no estar de acuerdo, pero bueno, podemos verlo a la luz de la Biblia y es así. El matrimonio es una relación carnal, no es una relación espiritual. El matrimonio no trasciende a esta vida, a este mundo material. Hay una denominación, unas sectas que hablan del matrimonio que trasciende después de esta vida y siguen siendo marido y mujer, pero en otra forma, cosas por el estilo. Bueno, la Biblia dice que no, porque hasta que la muerte de uno de los dos queda libre el segundo para casarse, o si no sería adulterio. Entendemos que el matrimonio, una institución divina, una institución sagrada, ¿no es cierto? Algo instituido por Dios, es una relación carnal, ¿ya? Eso no significa que hay emociones, que hay amor y todo lo que hemos estudiado desde el versículo 21. No, no significa eso. Significa que el matrimonio termina con la muerte de uno de los dos o de los dos, que tristemente a veces hay matrimonios que han muerto juntos. Entonces, para que lo vaya asimilando, si no lo sabía, el matrimonio es una institución divina, pero que solamente pertenece a este plano terrenal. Y mientras pertenece a este plano terrenal, el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa tiene que respetar, ¿no es cierto?, a su marido de la misma manera como la iglesia se sujeta a su Señor, a Cristo. ¿Ya? Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, Pablo lo que hace es una comparación. La palabra exacta, a ver si la recuerdo, analogía, esa es la palabra. ¿Ya? Eh, es una
analogía, esa es la palabra exacta para referirnos a esto. Hay un grande misterio en esto, hay cosas que no entendemos, sí, hay cosas que van a escapar, tenemos limitaciones, no hay cosas que no vamos a entender, ya, perfecto. Pero esto lo dice Pablo con respecto de Cristo y de la iglesia. Hay misterios que han sido revelados, hay cosas que han sido reveladas y aunque sean reveladas no las podemos entender, escapan a nuestra comprensión, pero no a nuestra fe, a lo que podemos creer, ¿no es cierto? Y aquí terminando el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, ame también a su mujer, como a sí mismo. Fíjese, ¿cómo tenemos que amar a la esposa? Como a uno mismo. O sea, lo máximo, lo más, lo más que podemos amar de esa manera. Y la mujer respete a su marido. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Respetar a su marido. Eso no significa que viceversa el hombre no tenga que respetar a la mujer, ni la mujer tenga que amar al marido. ¿Ah? Ojo, aquí está terminando con una idea concluyente después de haber expresado que hizo una analogía en el versículo 32 y dice, maridos, amen a sus mujeres como a ustedes mismos. Pero eso no significa que la mujer no tiene que amar al marido también. ¿Ya? Y la mujer respeta a su marido. La mujer tiene que respetar al marido. Pero eso no significa que el hombre no tenga que respetar a la mujer. ¿Por qué? Y esto es algo práctico también. ¿Por qué el mandamiento al hombre es amar a la mujer? ¿Por qué el mandamiento a la mujer es respetar al hombre, sujetarle? Eh, considerar lo que el hombre está opinando para una decisión, por ejemplo, en el matrimonio, qué sé yo. ¿Por qué? En lo práctico, yo he pensado harto en esto y yo pienso que el mandamiento está orientado a lo que es lo más difícil. ¿Y qué es lo que es más difícil? Bueno, yo voy a hablar como hombre, como varón, y como hombre, como varón, la parte emocional la tenemos bien poquito desarrollada. Esto, como dice ahí Pablo en el versículo 32, grande este misterio, pero no es ningún misterio que el hombre es bien bruto ese, no se da cuenta de las cosas, es poco sensible, pero eso es una virtud muy desarrollada en las mujeres. Entonces la mujer no le tiene que decir, ama a tu marido. ¿Por qué? Porque ella lo va a amar, sin que se lo digan. Pero el problema es el hombre, el tosco, ¿no es cierto? El insensible, el que muy frío, muy intelectual, muy qué sé yo, y viceversa, viceversa. A la mujer que respeta al marido, que se sujeta al marido. Lo más difícil para la mujer, posiblemente. Ahí tendría que confirmármelo una mujer después del estudio, ahora estamos terminando este versículo. Quizá para la mujer, no, es que yo tengo mi opinión, yo tengo mi forma de pensar. Y más encima, la mujer capaz que hasta tiene razón, po, y tiene que sujetarse al marido. Así es. Entonces, claro, cuesta, ¿no? Claro que le va a costar. Pues me pongo en el caso de la mujer, me cuesta, pero claro que sí, claro que sí. Entonces, este capítulo, perdón, en la segunda mitad del capítulo 5 tiene relación con el someterse uno a otros en el temor de Dios. En el capítulo 6, la primera mitad del capítulo 6, vamos a ver la continuación de esto, pero orientado a otros roles. Por ejemplo, al rol de padre, al rol de hijo, ya al rol de siervos o al rol de amo, etcétera, ¿ya? Y esos son solamente 9 versículos. De verdad que lo ideal hubiera sido contar la primera mitad del 6 con la segunda mitad del 5. Bueno, no importa, no importa. Nosotros vamos estudiando ideas, ¿ya? No vamos estudiando subtítulos ni capítulos, no. Nosotros vamos estudiando ideas. Y eso es lo importante. Bueno, por el tiempo, ¿no es cierto? Sería la presentación del estudio.